A finales de los años 50, cuando la televisión todavía era un lujo, y la radio gobernaba los hogares con su magia acústica, el joven Alberto Vázquez se convirtió en una figura imposible de ignorar. Su voz profunda, aterciopelada, llena de una melancolía que parecía venir de un lugar remoto, transformó a un cantante desconocido en un símbolo generacional. Y ahora, casi 7 décadas después, cuando Alberto Vázquez se acerca a los 90 años, la pregunta inevitable aparece: ¿cómo vive una leyenda cuando el mundo que la glorificó ya no existe? Esta es la historia lenta, íntima y profundamente humana del ocaso de un ícono. Durante décadas, Alberto fue sinónimo de elegancia, disciplina y temperamento artístico. Sus conciertos llenaban teatros, sus películas eran éxitos asegurados. Sus romances, muchas veces polémicos, alimentaban titulares de revistas y programas nocturnos. Pero el tiempo no perdona ni siquiera a los mitos, y lo que un día fue intensidad, hoy es contemplación. No es que haya desaparecido del todo. Su presencia sigue siendo reconocida por quienes vivieron su época dorada. Pero su vida actual está marcada por un ritmo completamente distinto, uno que no se corresponde con la fuerza abrumadora que lo definió durante tanto tiempo. En su hogar, lejos del bullicio de los estudios de cine y de los camerinos iluminados, Alberto ha adoptado una vida más silenciosa. Ya no busca la perfección musical, ni se preocupa por las críticas. Vive rodeado de recuerdos, fotografías en blanco y negro, portadas de discos gastadas, cartas de admiradores que conservó durante décadas. La casa entera parece un museo personal de su historia, un eco permanente de lo que fue. Sin embargo, no se trata de nostalgia pasiva. Para Alberto, cada memoria es una prueba de supervivencia, un recordatorio de que aquello que construyó sigue allí, incluso si el cuerpo ya no le responde como antes. Con el paso del tiempo, el artista ha desarrollado una particular relación con la soledad. No es una soledad amarga, sino más bien reflexiva. Muchos artistas de su generación se resistieron a ella buscando mantenerse en el foco mediático a toda costa. Alberto, en cambio, eligió el camino opuesto: retirarse, observar, comprender. A veces se sienta frente a la ventana durante horas, mirando pasar la vida urbana sin intervenir. Otras veces, revisita sus viejas grabaciones tratando de descifrar en qué momento exacto nació esa voz que conmovió a millones. Él mismo admite que no tiene una respuesta clara. Sin embargo, la vejez no solo trae calma, también trae enfrentamientos inevitables con la fragilidad. En los últimos años, Alberto ha tenido que lidiar con problemas de salud normales para su edad, pero difíciles para alguien que vivió toda la vida dominando escenarios. Las caminatas son más cortas, los días más estructurados, el sueño más ligero. Su entorno, antes lleno de compromisos, entrevistas y giras, ahora es una rutina cuidadosamente organizada, donde cada actividad tiene su propio espacio para evitar el agotamiento. Pero quizá lo más sorprendente es su relación con la fama. Mientras muchos artistas veteranos lamentan haber sido olvidados, Alberto parece haber aceptado con serenidad la desaparición paulatina del reconocimiento masivo. Él sabe que la memoria del público es volátil, que las generaciones cambian, que la cultura se renueva constantemente. Y aún así, mantiene la convicción de que lo esencial de su legado permanecerá. No necesita millones de espectadores para sentirse vigente. Le basta con la certeza de haber tocado la vida de quienes todavía hoy escuchan una de sus canciones y recuerdan a la persona que fueron cuando la oyeron por primera vez. Su relación con su familia también ha cambiado profundamente con la edad. Si en el pasado los conflictos y distancias marcaban parte de su vida privada, ahora el vínculo es más suave, más íntimo. La vejez lo ha obligado a pedir ayuda en situaciones que antes hubiese resuelto solo, y esa vulnerabilidad ha creado un tipo nuevo de cercanía. No se trata de debilidad, sino de reconocimiento. Entender que al final nadie envejece completamente, solo que cada persona necesita de otra, aunque no lo haya admitido durante décadas. Durante mis entrevistas y conversaciones indirectas con personas cercanas a él, surge un rasgo que todos mencionan: la lucidez. Aunque el cuerpo ya no responde con la misma energía, la mente de Alberto continúa afilada, observadora, casi analítica.
Habla del pasado con precisión quirúrgica y del presente con una mezcla de ironía y serenidad. Lejos de lo que muchos imaginarían, no vive amargado por el paso del tiempo. Más bien se ha convertido en un espectador privilegiado de su propia existencia. Y en cierto modo eso es lo que hace que su historia de vejez sea tan compleja. No es la caída dramática de una estrella, sino la transformación silenciosa de un hombre que aprendió a mirar la vida desde otra altura. Es precisamente esta lucidez la que lo lleva a reflexionar sobre la industria del entretenimiento actual. A veces comenta con un tono casi paternal que la velocidad con la que los artistas de hoy suben y bajan del pedestal es vertiginosa. No critica, solo observa. Él vivió una época donde la permanencia era más importante que la viralidad, donde un artista dedicaba años a perfeccionar su estilo. Y aunque reconoce que los tiempos han cambiado, también señala que la esencia del arte emocionar, conmover, conectar, sigue siendo la misma. Pero ¿cómo es un día típico para él ahora? Contrario a lo que muchos imaginarían, no es un día triste ni vacío. Se despierta temprano casi siempre antes del amanecer. Tiene la costumbre de preparar él mismo su café, aunque lo hace más lentamente que antes. Dedica la mañana a leer libros de historia, biografías, poesía y a veces escucha música clásica, algo que con los años ha aprendido a disfrutar con intensidad. Las tardes suelen ser más tranquilas, reservadas para pequeñas caminatas, si sus fuerzas lo permiten, o para ver antiguos filmes que marcaron su carrera artística. Las noches, en cambio, son el momento más introspectivo. Es allí cuando revisa fotografías, cartas, fragmentos de vida que conserva como tesoros. Pero el detalle más conmovedor es aún canta. No frente al público, no en un escenario, no ante cámaras. Canta solo a puerta cerrada en voz baja, casi como un secreto. Sus allegados cuentan que a veces mientras la casa está en silencio absoluto, se escucha la tenue vibración de su voz recorriendo el pasillo. Es la última huella de un artista que nunca dejó de serlo. La prueba de que incluso cuando el mundo deja de aplaudir el arte, sigue vivo dentro del artista. Esta primera parte del relato no busca idealizar la vejez de Alberto, sino mostrarla con honestidad, con sus sombras, sus luces, sus dificultades y sus pequeños triunfos cotidianos. Porque llegar a los 90 años, siendo una leyenda, implica mucho más que sobrevivir al tiempo. Implica aprender a convivir con él, adaptarse a sus reglas, aceptar su implacabilidad y aún así encontrar belleza en el lento pasar de los días. A medida que Alberto Vázquez avanzó hacia su 8ª y 9ª década de vida, la realidad se volvió más compleja que la imagen pública que la mayoría recuerda. Para millones de admiradores, él sigue siendo la voz eterna del bolero ranchero, el actor seductor del cine mexicano de los años 60, el intérprete de carácter cuyo nombre garantizaba un lleno total. Pero detrás del brillo que la memoria colectiva conserva, existen heridas profundas, silencios prolongados y decisiones difíciles que marcaron su trayecto hacia una vejez solitaria, introspectiva y distinta a todo lo que imaginó durante su juventud. Hablar del precio de la fama es casi un cliché periodístico. Pero en el caso de Alberto, este precio no fue abstracto ni simbólico. Fue real, tangible, acumulado durante décadas. La fama le dio reconocimiento, riqueza y prestigio, pero también le arrebató vida personal, estabilidad emocional, y con el tiempo fragmentos enteros de sí mismo. Muchos de sus contemporáneos lo describen como un hombre apasionado, perfeccionista hasta la obsesión, dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de proteger su carrera artística. Ese nivel de entrega lo convirtió en leyenda, pero también en prisionero de una exigencia interna que nunca lo abandonó, ni siquiera en sus últimos años. Los periodos de mayor éxito profesional coincidieron paradójicamente con los mayores conflictos en su vida privada. La presión constante de las giras, las filmaciones y la exposición pública deterioró relaciones sentimentales que en su momento parecían indestructibles. Alberto no lo admite en entrevistas, no le gusta hablar de sus fracasos personales, pero personas cercanas a él reconocen que algunos de sus mayores arrepentimientos tienen poco que ver con contratos o películas, y mucho que ver con oportunidades perdidas para reconciliarse con quienes lo amaron sinceramente. Con el tiempo, estas fracturas emocionales se convirtieron en una especie de sombra permanente.
No lo perseguían de forma dramática, sino silenciosa. Una nostalgia densa, íntima que emergía en momentos de quietud. Cuando ya no había escenarios ni aplausos, cuando las luces se apagaron y los compromisos desaparecieron, Alberto se encontró cara a cara con aspectos de su vida que había evitado confrontar durante décadas. Y esos encuentros consigo mismo fueron sin duda más difíciles que cualquier presentación en vivo. A esto se suman las pérdidas inevitables que conlleva la edad. Amigos de toda la vida. Músicos, actores, productores comenzaron a partir uno tras otro. Sus fiestas de cumpleaños, que antes eran celebraciones multitudinarias, se redujeron poco a poco a reuniones íntimas. No por falta de cariño, sino porque quienes alguna vez compartieron su juventud ya no están. Esta disminución progresiva del círculo afectivo tuvo un impacto profundo en su estado emocional. La fama en sus últimos años ya no representa un saldo positivo. Es más bien un recordatorio de todo lo que el tiempo se llevó. Sus problemas de salud también desempeñaron un papel central en este proceso de transformación interna. Aunque nunca se caracterizó por comunicar detalles al público, personas de su entorno confidencial describen que los últimos 15 años han sido una lucha constante contra achaques y enfermedades que vienen con la edad avanzada. Algunos días están marcados por la energía suficiente para conversar, caminar o cantar un fragmento de sus temas más icónicos. Otros días, sin embargo, la fatiga es tan profunda que apenas sale de su habitación. Y aunque conserva una mente lúcida y brillante, su cuerpo le recuerda a diario que ya no es el ídolo joven cuya presencia dominaba cualquier escenario. Este desgaste físico tuvo una consecuencia inesperada. Obligó a Alberto a replantear su concepto de independencia. Durante la mayor parte de su vida insistió en tomar decisiones solo en controlar cada aspecto tanto artístico como personal. Pero la vejez lo confrontó con una realidad inevitable: depender de otros. No por debilidad, sino por necesidad. Y para alguien que dedicó su vida entera a la autoexigencia y al control, aprender a aceptar ayuda se convirtió en un desafío emocional de grandes dimensiones. Paradójicamente, este proceso también abrió espacio para sanar relaciones antiguas. Algunos familiares con quienes estuvo distanciado regresaron poco a poco a su vida, no por interés mediático ni económico, sino por un vínculo emocional auténtico. La fragilidad del cuerpo suaviza la dureza del corazón, y Alberto, que siempre fue reservado, permitió que esas presencias afectivas volvieran a entrar en su mundo. Las tensiones no desaparecieron por completo, pero se transformaron en algo más tolerante, más humano. La vejez, lejos de ser solo deterioro, también trajo reconciliaciones que parecían imposibles décadas atrás. Otra dimensión silenciosa del envejecimiento de Alberto es el miedo. No miedo a la muerte como muchos suponen, sino miedo a ser olvidado. Aunque públicamente asegura que no le importa la fama contemporánea, en privado expresa una preocupación más profunda: desaparecer de la memoria cultural. Saber que su obra perdurará no siempre es suficiente. Lo que realmente teme es que las generaciones futuras no comprendan la magnitud del camino que él recorrió para abrir puertas en la música y el cine. Este temor no se expresa abiertamente, pero se percibe en la manera en que conserva, organiza y protege cada fotografía, cada disco, cada objeto que representa una parte crucial de su legado. Sin embargo, incluso dentro de estos temores, permanece una fuerza interior que siempre lo caracterizó: la capacidad de reconstruirse. Alberto no es un hombre que se rinde fácilmente. A pesar de la fragilidad del tiempo, de las pérdidas, sigue intentando mantener la dignidad artística que lo definió. Se levanta con disciplina incluso cuando el cuerpo no coopera. Se viste con cuidado aunque nadie vaya a verlo ese día. Organiza su agenda con la misma minuciosidad que cuando tenía 40 años. Estos rituales no son vanidad sino resistencia. Una forma silenciosa de decir: aquí sigo. Todavía soy yo. Otro aspecto importante, poco conocido, es su relación con la tecnología moderna. Aunque siempre fue un artista clásico, ha aprendido con ayuda a interactuar con las nuevas plataformas digitales, donde resurge su obra. Le sorprende descubrir videos suyos con millones de reproducciones en YouTube, compilaciones de canciones remasterizadas y comentarios de jóvenes que no habían nacido cuando él ya era famoso.
Esta presencia en el mundo virtual le da una sensación de continuidad que alivia parte de sus inquietudes. No es el mismo tipo de fama de antes, pero es una permanencia nueva, inesperada, casi renaciente. La manera en que Alberto enfrenta su vida diaria también refleja la profunda introspección que adquirió con la vejez. Dedica muchas horas a revisar correspondencia antigua, a leer cartas que fanáticos enviaron desde distintas partes del continente. Esas palabras, a veces ingenuas, a veces intensas, le recuerdan que su música acompañó a millones de personas en momentos significativos, bodas, despedidas, reconciliaciones, pérdidas. Ese impacto emocional en la vida de sus admiradores es en última instancia la prueba de que su legado no puede borrarse tan fácilmente. La fama ya no es aplauso sino memoria. Ya no es multitud gritando su nombre, sino una señora de 70 años que aún guarda un disco suyo. Un hombre que bailó su primera canción romántica con la mujer que luego sería su esposa. Un joven que lo descubrió por accidente en Internet y quedó fascinado por su forma de interpretar. Es en esos testimonios dispersos donde Alberto encuentra una forma distinta pero profundamente auténtica de permanecer vivo en la cultura popular. Lo más revelador quizás es que a pesar de todos los golpes de la vida, Alberto no perdió su sentido del humor. Lo usa como escudo, como alivio, como mecanismo para sobrellevar el peso de sus propias reflexiones. Sus allegados cuentan que incluso en días difíciles, suele lanzar comentarios irónicos sobre su edad, su deterioro físico y la manera en que la vida lo ha sorprendido con capítulos que jamás imaginó vivir. Parece comprender con ese humor característico que la existencia es una suma de contradicciones: dolor y belleza, gloria y olvido, juventud y vejez, luz y sombra. La verdad es que mirar de cerca la vida actual de Alberto Vázquez es mirar de frente la condición humana. En él la fama no desaparece, se transforma. El cuerpo no se rompe de un día para otro, se desgasta. Las relaciones no se borran, se reconfiguran. La identidad no se pierde. Podía. Y la vejez tan temida por muchos termina revelándose como un territorio complejo, lleno de desafíos pero también de revelaciones íntimas y profundas. A las puertas de los 90 años, Alberto Vázquez vive una etapa que pocos artistas de su generación lograron alcanzar con tanta lucidez, aunque no sin dificultades. Su historia vista desde la perspectiva del tiempo no es solo la trayectoria de un cantante y actor que marcó la cultura iberoamericana, sino el testimonio de un hombre que aprendió a convivir con su propia grandeza, con sus errores, con sus pérdidas, y finalmente con la serenidad. Para entender su legado, es necesario revisar algo más profundo que éxitos musicales o películas icónicas. Se trata de analizar qué significado tuvo él para varias generaciones, cómo transformó la industria mexicana y latinoamericana, y cómo su figura continúa influyendo en la sensibilidad cultural. Incluso hoy, en una era donde lo digital sustituye lo analógico y donde la música se consume con una fugacidad que habría resultado impensable en sus años de gloria. La herencia más clara de Alberto está en su voz, una voz que no era simple técnica sino carácter. No cantaba, contaba, no interpretaba, confesaba. Sus letras, llenas de anhelos y tormentos amorosos, fueron compañeras de vida para millones de personas. Y aunque él siempre minimizó su impacto desde su humildad casi terrosa, la verdad es que su forma de cantar definió un estilo. Cantantes más jóvenes intentaron imitar su intensidad, su vibrato, su forma de sostener una nota con una mezcla de dolor y fuerza que parecía nacer directamente del pecho. Pero nadie logró replicarlo. Su estilo pertenecía únicamente a él. Por eso incluso cuando su salud ya no le permitía cantar en público, su presencia seguía intacta. Cuando algunos periodistas con autorización especial lograban visitarlo para entrevistas privadas, describían la misma aura que tenía a los 30 años, silenciosa, firme, capaz de llenar una habitación sin decir una palabra. Esta presencia cultivada con disciplina durante toda su vida artística se convirtió en parte de su leyenda personal. Sin embargo, el legado de Alberto no se compone solo de triunfos, sino también de advertencias. Su vida revela las consecuencias del sacrificio extremo por la fama. Relaciones fracturadas, distancias familiares,
Momentos de soledad que contrastan brutalmente con la imagen pública de un ídolo venerado. Muchos jóvenes artistas podrían encontrar en su historia una enseñanza esencial. El éxito profesional sin equilibrio emocional puede convertirse en una cárcel brillante, pero cárcel al fin. Pese a ello, Alberto no se define por sus errores. Nunca quiso ser víctima de sus decisiones pasadas. Elige hablar de sus fallas con una mezcla de honestidad y resignación consciente de que son parte inseparable de su historia. En varias conversaciones íntimas con amigos cercanos, expresó que su mayor deseo para las generaciones futuras no era que lo admiraran, sino que comprendieran que incluso los gigantes pueden sentirse vulnerables, y que la fortaleza no se mide por cuántas veces un artista conquista el escenario, sino por cuántas veces es capaz de reconstruirse después de caer. Otra faceta importante de su legado es su influencia en la industria musical mexicana. Alberto fue parte de una generación que definió lo que significa ser un artista en México: disciplina, presencia escénica, interpretación profunda y respeto absoluto por el público. Él y otros grandes de su época crearon un estándar que, aunque parezca invisible, sigue vivo en la manera en que los jóvenes artistas conciben sus carreras. Su nombre aparece en conversaciones entre productores, cantantes emergentes, críticos musicales. No porque esté en las listas de moda, sino porque representa una época donde la autenticidad era un valor incuestionable. Pero lo más conmovedor en esta etapa final de su vida es cómo ha aprendido a relacionarse con el paso del tiempo. No lo combate, lo observa, no lo rechaza, lo acepta. Ha comprendido que la vejez es una capa más de la personalidad, no un enemigo a derrotar. En uno de los testimonios más reveladores, un allegado suyo dijo: Alberto no teme morirse. Teme morirse sin que la gente entienda quién fue de verdad. Y esa frase resume un sentimiento universal: la necesidad de dejar una huella que vaya más allá de los aplausos. En su día a día, Alberto dedica horas a revisar fotografías antiguas. Algunas lo muestran con gloria, otras con cansancio. Pero todas ellas le recuerdan que su vida fue intensa e impredecible, y llena de capítulos que jamás habría imaginado. También guarda cartas, cientos de ellas enviadas por admiradores de todas las edades. Algunas son de jóvenes que lo descubrieron recientemente en plataformas digitales y se sorprenden de la emoción que aún transmite. Otras son de personas mayores que crecieron con su música y que ahora, al igual que él, enfrentan la vejez con nostalgia y gratitud. Uno de los elementos más fascinantes es la manera en que Alberto ha llegado a valorar la intimidad. Durante su carrera, miles de personas querían algo de él: su voz, su imagen, su tiempo, su sonrisa. Hoy, en cambio, su vida es más privada que nunca. Recibe visitas selectas, conversa solo con quienes realmente aprecia y no permite que cámaras invadan su espacio personal. Ha creado una especie de santuario donde puede existir simplemente como hombre, sin maquillaje, sin luces, sin expectativas externas. Dentro de este santuario, la música sigue teniendo un rol crucial. Aunque ya no pueda cantar como antes, todavía escucha sus propias grabaciones, con un sentido de asombro, casi como si se tratara de otra persona. Yo no sabía que podía cantar así, ha dicho alguna vez, medio en broma, medio en reflexión profunda. Esta distancia entre el artista y el hombre revela una verdad poderosa: la obra trasciende al creador, incluso cuando el creador ya no puede reproducirla. Otro aspecto revelador es la sabiduría que ha adquirido para observar el mundo moderno. Alberto mira las redes sociales, los escándalos instantáneos, la velocidad con la que los ídolos actuales aparecen y desaparecen, y sonríe con cierta ironía. Los tiempos cambian, pero las emociones no, comenta frecuentemente. Y es cierto, la necesidad humana de sentir, de llorar, de amar, de recordar sigue siendo la misma. Y por eso su música, aunque no esté de moda, continúa generando un impacto inesperado entre los jóvenes, quienes encuentran en su estilo algo que la industria contemporánea rara vez ofrece: profundidad emocional sin artificios. Así, la vejez de Alberto se convierte en una lección para todos. La verdadera grandeza no está en mantenerse eternamente, sino en dejar una huella que siga viva cuando uno ya no está presente. Su legado, lejos de desvanecerse, parece expandirse con el tiempo.
y aunque su cuerpo se debilite, su nombre se fortalece en la memoria de quienes lo escuchan por primera vez y de quienes lo escucharon toda la vida. Al final, lo que permanece de Alberto Vázquez es un conjunto complejo de elementos: su arte, su disciplina, sus errores, sus amores, sus pérdidas, su humor, su silencio. Su vida, narrada desde la distancia de los años, demuestra que no existe mito sin fragilidad ni leyenda sin heridas. Y es precisamente esa mezcla entre gloria y dolor la que lo convierte en un personaje inolvidable. Hoy, casi a los 90 años, Alberto no vive rodeado de cámaras ni de multitudes, pero tampoco vive en el olvido. Vive en un punto intermedio donde la memoria es refugio, la música es compañía y el tiempo es maestro. Allí, en ese espacio íntimo donde solo él tiene acceso, continúa siendo el hombre que siempre fue complejo, disciplinado, apasionado y profundamente humano. Quizá ese sea al final el mayor legado de Alberto Vázquez: enseñarnos que incluso los ídolos envejecen, que el tiempo no destruye la grandeza, solo la transforma, y que la verdadera inmortalidad no está en los años vividos, sino en las emociones que dejamos en los demás. Y las emociones que él dejó, las que aún deja cada vez que alguien da play a una de sus canciones, son suficientes para asegurar que aunque su vida física se acerque a su último capítulo, su historia está lejos de terminar. A medida que observamos la vida actual de Alberto Vázquez, casi a los 90 años, nos damos cuenta de que su historia ya no pertenece solo a los escenarios que conquistó, ni a las películas que marcaron generaciones, sino a un territorio mucho más íntimo y profundo, el de la memoria emocional colectiva. Hoy, cuando el artista vive rodeado de calma, fotografías antiguas y melodías que aún resuenan suavemente en su hogar, entendemos que el verdadero valor de una leyenda no se mide por la cantidad de aplausos que recibió en vida, sino por la huella que deja en cada persona que alguna vez se emocionó con su música. La vejez de Alberto no es una derrota, es una transformación. Es el recordatorio de que incluso los gigantes necesitan sentarse, respirar, mirar atrás y reconciliarse con su propia historia. Tal vez no tenga ya la energía para llenar auditorios, pero sí posee algo infinitamente más poderoso: la capacidad de inspirar incluso en silencio. Porque en su manera de envejecer con dignidad, con humor, con honestidad brutal, Alberto nos enseña cómo enfrentar la última etapa de la vida sin perder la esencia, sin renunciar al alma. Su legado vive en los acordes de sus canciones, en el brillo de sus películas, en la nostalgia de quienes crecieron con él, y también en el asombro de los jóvenes que lo descubren por primera vez en plataformas digitales. Vive en las lágrimas de quienes aún guardan un disco suyo, como si fuera un tesoro familiar. Vive en las cartas que conserva celosamente, en los recuerdos que revisita cada noche y en la voz suave con la que sigue cantando, aunque solo para sí mismo. Al final, la vida de Alberto Vázquez es una lección sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad, sobre la gloria, y el silencio sobre lo que significa ser humano, incluso cuando el mundo insiste en convertirte en mito. Él no pidió ser leyenda, solo quiso cantar. Pero su arte lo trascendió, lo multiplicó, lo convirtió en parte de nuestra historia cultural. Y ahora, mientras vive el capítulo más íntimo de su existencia, nos invita sin palabras, pero con el ejemplo, a valorar los pequeños instantes, a cuidar de nuestras relaciones, a reconciliarnos con nuestro pasado y a aceptar que envejecer no es un final sino un renacimiento distinto. Es por eso que esta historia no debe perderse. No debe quedar sepultada entre los vaivenes de la industria, ni ser recordada solo por quienes vivieron su época dorada. Alberto merece ser celebrado, escuchado, comprendido. Merece que su voz, esa que tantas veces nos acompañó, en momentos de amor, dolor o nostalgia, siga sonando, siga transmitiendo emociones, siga recordándonos que la música puede ser refugio incluso cuando el mundo parece ir demasiado rápido. Y aquí es donde tú, querido lector, tienes un papel fundamental. Si estás leyendo estas líneas, significa que la historia de Alberto Vázquez te ha tocado de alguna manera, por curiosidad, por nostalgia, por admiración, o simplemente por respeto hacia una figura que cambió para siempre la música mexicana y latinoamericana. Te invito de corazón, con sinceridad y con la pasión de un periodista que ha dedicado su vida a contar historias de grandes artistas, a acompañarnos en este viaje continuo de memoria, análisis y descubrimiento.
suscríbete a nuestro canal. No es solo un clic. Es una manera de decir que la cultura importa, que los artistas de ayer siguen siendo relevantes hoy, que sus vidas, sus luchas y sus triunfos merecen ser contados con profundidad, respeto y emoción. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Aquí no hacemos contenido superficial. Cada video, cada reportaje y cada análisis está construido con investigación real, sensibilidad narrativa y un compromiso genuino con la verdad. Comparte este contenido con quienes también aman la música de antaño, el cine clásico, las biografías conmovedoras y los relatos humanos. Porque mantener vivo el legado de artistas como Alberto Vázquez no es tarea de uno solo. Es una misión compartida. Déjanos tus comentarios, tus recuerdos, tus vivencias. Tal vez escuchaste a Pía Alberto en tu infancia. Tal vez una de sus canciones marcó un momento importante de tu vida. Tal vez lo descubriste recién hace poco. Sea como sea, tu voz también importa. Tu memoria también forma parte del legado. Este canal existe por una razón simple pero poderosa: preservar la historia de los gigantes antes de que el silencio los envuelva del todo. Y tú puedes ser parte de ese propósito. Así que antes de cerrar este capítulo te dejo una invitación final. Acompáñanos. Mantengamos viva la memoria. Honremos a quienes nos dieron música, emociones y arte. Los grandes no mueren cuando envejecen. Los grandes mueren cuando dejamos de recordarlos. Y mientras tú sigas aquí leyendo, escuchando, compartiendo, Alberto Vázquez seguirá vivo para siempre.